editores de texto y procesadores de texto. Luego se va a hacer otra comparación entre editores de texto en modo gráfico y editores de texto en modo texto. Luego se va a ver el editor que nosotros utilizamos, que se llama el B. Luego hablaremos del editor Edit, luego de algunos editores ligeros y de otros editores que existen, ¿no? Bien, acá tenemos cuál es la diferencia entre un editor de texto y un procesador de texto. Ya, un editor de texto crean y modifican archivos de texto plano. Aquí tenemos un ejemplo de un Notepad++. Se emplean sobre todo para programación y configuración de sistemas. Nosotros nos interesa sobre todo para la parte de configuración de sistemas. Los procesadores de texto crean y modifican archivos de texto, pero aparte de crear texto, tienen formato de fuente, de página, de imágenes, etc. Se usa para información en documentos de los usuarios finales. Por ejemplo, el Word es un procesador de texto, así como el Star Office o el LibreOffice o el OpenOffice Bright, ¿no? Entonces, es un procesador de texto porque inclusive se le puede insertar imágenes. No solamente sirve para lo que viene a ser texto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos dos conceptos. Bien, entonces nosotros vamos a centrarnos en editores de texto porque es lo que nosotros necesitamos. Un procesador de texto podría hacer lo mismo que un editor de texto para nosotros, puede que sí, pero el problema del editor del procesador de texto es que va a ser muy pesado y va a tener otro tipo de información, y mientras más es menos a veces. Mientras más información nos dé, puede ser más. Para confusión, con un editor de texto tenemos de basta y de sobra. Entonces tenemos los editores de texto en modo gráfico y también en modo texto. En modo gráfico son más fáciles de aprender y adecuados para trabajar sobre todo como programador. Los editores de texto en modo texto son los editores que se llaman de consola y son más difíciles de aprender, pero tienen ciertas ventajas. Al ser un editor liviano, permite trabajar de forma igual tanto en remoto como en local. Existe también el sistema, existe disponibilidad de estos editores en sistemas empotrados, es decir, en un Arduino, en un sensorcito, pueden tener editores. También existen los routers, por ejemplo, cosa que no hay los procesadores ni los editores de texto en modo gráfico. Único disponible en dispositivos que están en medio de instalar, dañados y en herramientas de recuperación. Por ejemplo, si yo digo este de acá, hola, ¿cómo están todos? Este es un editor de texto en modo gráfico. Tiene menús arriba, ¿no? Aquí tiene su menú, ¿sí? E igualito el edit, ya, solo que es para una distribución Linux que tenga un escritorio. E igualito un clon del Notepad. Ahora acá yo tengo una shell, ¿no? Abierto de un servidor. Entonces hago lo siguiente yo. Nano es un editor. Ejemplo 1. Entonces aquí esté. Y ahí empiezo a escribir, ¿no? Hola, este es un editor en modo texto
es un editor de consola. Ahí abajo me da las opciones para salir control X. Para guardar el control O, que no se ve, ¿no? Ahí está. Está para copiar, está para pegar, etcétera. No, entonces voy a salir nomás. Un control X. Control X. Y me dice si quiero guardar, le digo la N de no. Listo, digo clear. Y ahí está el ejemplo de un editor de texto en modo texto. Bien, continuaremos. Dentro de esos editores el Nano es fácil de usar. Tiene sus menús abajo y prácticamente es escribir. Pero no todos los sistemas operativos vienen con el Nano. En cambio, todos los sistemas operativos vienen con un editor más liviano y más complejo que se llama Vi. Es un editor estándar de Unix desde el 76. Y si es de Unix, es de todos los Linux también. Hoy se usa clones, por ejemplo, como el Bin. Se podría instalar otro más sencillo, pero es el único que está siempre disponible. Así que es bueno conocer por lo menos las órdenes básicas que tenga el Bin, ¿no? Bien, entonces, por lo menos las órdenes básicas deberían conocer porque es que siempre va a estar disponible para ustedes. ¿Qué son las ventajas? Siempre disponible en cualquier Unix y derivado. Hay versiones para cualquier sistema operativo. Es muy flexible, potente y se podría trabajar a gran velocidad dominándolo. Por ejemplo, en un editor en modo gráfico usted tiene que darle clic, 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 seleccionar, clic derecho. Pues mi editor en modo texto es todo comando. Si usted lo domina todos los comandos, va a ser una máquina, ¿no? Rapidito va a hacer las cosas. Se pueden usar extensiones, se usan en sesiones remotas con malas conexiones. El Vi, como le decía, es un editor antiguo y por lo tanto es muy liviano y se puede utilizar en redes de mala calidad. En cambio, los editores en modo texto o los procesadores de texto solamente se pueden utilizar para entornos que tienen una red bastante estable. Bien, es muy flexible y potente. Por lo tanto, ustedes pueden trabajar rápido si es que lo conocen. Hay una versión gráfica que se llama GBIM. En realidad hay un clon que se llama BIM, que es el actual. Permite dar órdenes a memorizar de forma gráfica, es decir, para que se ayuden, ¿no? Le dan clic, clic, y ahí sale cuál es la orden que deberían dar para que ustedes vayan aprendiendo. No se utiliza mucho ese GBIM. ¿Cuáles son sus desventajas del BIM? Tiene una interfaz demasiado anticuada, las órdenes se deben memorizar, las mayúsculas y minúsculas hacen la diferencia y eso a veces no le gusta a la gente, ¿no? Que hay diferencia. Por ejemplo, si usted pone el N mayúscula significa búsquedas hacia adelante, el N minúscula búsqueda hacia atrás. Entonces eso puede llevar a alguna confusión, ¿no? El utilizar la misma letra pero en sus dos versiones de forma distinta. Bien, acá tenemos los modos que tiene el BIM. Tenemos el modo orden, comando o modo normal. En este modo se guardan, leen, cierran archivos, se copia y se pega. Para llegar a este modo es con la tecla escape. Modo insertar, texto o entrada. En este modo se inserta texto desde donde estoy parado en el cursor.
Eso es con escape seguido de la tecla I. Modo adicional. En este modo se añade texto desde el final del archivo donde se posicionará el cursor. Y ese modo adicional es con escape A. El modo reemplazar, el modo que se reemplazará el texto y es con escape R. Fíjense que para llegar al modo orden es con escape. En cambio, para llegar a reemplazar R mayúscula, para insertar I y para adicionar A. Tírenle una mirada a esta diapositiva importante y después continuamos. Bien, entonces esa es la base de B. Esos 4 órdenes deberías saber de memoria para entrar a los 4 modos. Y de ahí lo demás es añadidura. Solamente faltaría el escape X, que no es un modo sino un comando de edición, que sirve para borrar. Y con eso ya podría hacer cualquier cosa con B, pero obviamente tiene mucho más comandos para hacer atajo y cosas más rápidas. Tenemos acá algunas órdenes imprescindibles. Y tenemos las primeras 4 son para pasar a los diferentes modos, ¿no? El modo insertar, adicionar, reemplazar y orden. El X sirve para borrar un carácter. J mayúscula une la línea actual con la siguiente. Cuando ustedes hacen escape .wq, escribir el archivo y salir. Y cuando hacen escape Q y signos de admiración de cierre, es para salir sin guardar el archivo. Aquí tenemos otras órdenes. Por ejemplo, si ustedes están en modo orden, o sea, escape, R y un nombre, ese nombre tiene que ser el nombre de archivo. Entonces va a leer un archivo. En cambio, si hacen escape W nombre, va a grabar un archivo. ¿Ya? Que se llama así. ¿Cuál es la diferencia entre este y el WQ? WQ graba y sale. W solamente graba. U hace el último cambio hecho. Y control R rehace lo último que se ha deshecho. D mayúscula borra hasta el final. DD, si ustedes presionan DD, no lo van a ver. Borra la línea actual. YY sirve para copiar una línea. Y P sirve para pegar, perdón, lo que han copiado o lo que han borrado. El punto, el signo punto sirve para repetir la última orden. Luego tenemos barra patrón. Lo que sirve es para poder buscar un patrón, ¿no? Hacia adelante, desde donde yo estoy parado, hacia adelante. N minúscula repite la búsqueda y N mayúscula busca en dirección inversa. G lo que hace mayúscula va al final del archivo y 5G lo que hace va a la línea. Normalmente la mayoría de las órdenes, si usted le pone un número delante, lo que hace es repetir la orden, ese número ese que se le haya puesto. Entonces 5G va a la línea 5, numeral G va a ir a la línea numeral.
Después tenemos el signo de porcentaje, que lo que hace, salta el paréntesis, corchete o llave, lo que usted esté teniendo, ¿no? Para hacer más rápido alguna edición. Casi todas las órdenes se pueden repetir cuantas veces se quiera. Por ejemplo, dd borra la línea actual, 10dd lo que hace es borrar 10 líneas. U deja hacer el último cambio, 5U deja hacer los últimos 5 cambios. En cambio, si es que un editor gráfico, ustedes tienen que darle al signo de volver, ¿no? 5S. CW, cambiar palabras. C5CW cambia 5 palabras. Aquí tenemos otras órdenes. Lo que hace el comando 0, obviamente está usted en modo orden. Va al principio de la línea. El signo peso va al final de la línea. W va a la siguiente palabra. B labial va a la palabra anterior. R sustituye un carácter. Es como el comando reemplazar también. R minúscula. CW cambia palabra. DW borra una palabra hasta el final. YW copia una palabra. El asterisco busca una palabra igual a la palabra sobre la que está el cursor. MA pone una marca de texto A. MB pone una marca de texto B. Y para ir a esas marcas es con la comilla simple seguido de la marca, ¿no? Acá tenemos la marca A, la marca B para ir al respectivo, marca A, marca B. Otras órdenes, control G sirve para indicar las líneas actual. Ya la vírgula sirve para pasar de minúscula a mayúscula. Si hacemos el KP 2 puntos y un límite inicial y un límite final, W signo de numeración del cierre y un nombre de un archivo, escribe en ese archivo, como le hemos puesto de nombre, las líneas del archivo que estamos abiertos actualmente, del 49 al 53. Y si hacemos dos puntos, punto, coma 53 W, signo de numeración de cierre archivo, escribe en el archivo desde la línea donde estoy parado, la línea actual se representa con el punto, hasta la línea 53. Ahora, si es que yo quiero reemplazar, lo que yo hago es dos puntos, 1, dólar, espacio S de sustitución, barra el parámetro que voy a buscar, barra el parámetro que voy a reemplazar, barra G. Con eso lo que hace, busca en todo el archivo las digo y las reemplaza por Diego. .setNum lo que hace para indicar en qué línea, todas las líneas del archivo. setNumNum lo que hace para desactivar el número de línea. Si yo pongo setIC, ignore case, para que sea insensible a mayúscula minúscula. Y setNoIC desactiva IC, ¿no? Entonces, por defecto va a estar en setNoIC. Porque es sensible a mayúscula minúscula. Bien, acá tenemos un ejemplo del Edit, similar al blog de notas, editor de texto de propósito general. El blog de notas es enorme, ventaja muy sencilla y fácil de manejar. Si ustedes conocen blog de notas, todo lo tienen servido. Desventaja es que sí se exige una sesión gráfica y tiene poca funcionalidad, igual que el blog de notas. Tiene solamente los comandos que están programados para hacer. Si a usted le cuesta el edit, está grave la cosa. ¿Ya? Entonces, hay otros editores ligeros. MCEdit, editor de MC, del comando de medianoche. Editor Nano, que es un editor, que es un clon de otro editor que se llamaba Pico, que era más antiguo.
Joe, que sirve para lo que son los sistemas operativos Red Hat, vienen con Joe. Y Emacs, que es otro editor también interesante. Tenemos otros editores que son gráficos, como el CMax, el Willy Acme, el C-Site y el editor Kate, ¿no? Tenemos eso. Bien. Entonces vamos a ver algunas cosas del editor V, que es lo que me interesa ver ahorita. Bien. Por ejemplo, yo voy a tener, voy a crearme un archivo, voy a crearme un archivo que sea un archivo vacío. ¿Ya? Y después lo que yo voy a hacer es hacer algunas cosas con V. Me voy a mover a un directorio. Ahí, por ejemplo, y voy a crearme con el comando cd y la ruta completa. Yo puedo irme al directorio que le indico. Con el comando mkdir me creo un directorio. Se voy a crear un directorio que se llama ejemplo B. Voy a hacer algunos ejemplos básicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir yo lo siguiente: B, puedo decir B, y fíjense, se entra a lo que viene a ser el B, ¿no? Que dice que se llama Bin ahora, porque es una versión, dice, escribe Q para salir, dice, ayuda, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que voy a escribir, es KPI, y ya puedo empezar a escribir. Bien, ya escribí. Ahora, si yo me quiero ir para arriba con la flecha, fíjense, me deja esta versión. Hay otras versiones que no dejan. Ya las flechas no son estándares. Tendría que darle yo escape y recién se puede mover con la flecha. Pero bueno, esta edición del Debian permite. Entonces yo me muevo acá. Entonces quiero insertarle una palabra ahí en medio de esas dos. Entonces tengo que darle escape y aquí escribo, por ejemplo, perrito. ¿Ya? Ahora yo quiero añadir algo al final. Escape A. Escape A. Entonces al final esta versión se va a continuación. Y acá puedo escribir otra cosa. Ya, quiero reemplazar, quiero borrar, por ejemplo, este perrito. Escape y le doy X, todas las X necesarias para borrar. Pero perrito tenía 7 letras. Entonces, ¿qué pasa si le doy escape 7U? Vuelve perrito, ¿no? Y en vez de decir XXX, le doy escape 7X y me borra perrito. Si yo quiero copiar esta línea, escape YY. Si la quiero pegar, escape P. P, 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 P. Si yo quisiera salir sin guardar, le doy escape, dos puntos Q, signo de admiración de cierre. Pero yo si quiero que se guarde, entonces le tengo que poner WQ. Y acá le pongo el nombre del archivo que yo quisiera. Por ejemplo, prueba 1.txt. ¿Ya? Y ya lo grabo. Esto lo puedo ver con el nano, porque no deja de ser archivo de texto.
No le puse bien el nombre. Era prueba 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien, el nano es más fácil. Es más fácil cambiar texto. Cape O. Control O, perdón. Y control X para salir. Y ya tengo un archivo que se llama prueba1.txt. Voy a cd ver, ya lo he creado afuera de la carpeta, entonces le voy a dar un mv. Voy a mover prueba 1.txt y otro que dice ejemplo b. Ese ejemplo b será un directorio. Este lo voy a mover a pruebas b. Ya, y aparte, ese ejemplo B seguro tiene otros archivos. No tiene nada. Lo voy a borrar. Un directorio tiene que ser un borrador recursivo. En rm-r, ya. Vamos a ir a prueba B. Ahí. Tengo esos archivos. ¿Y de dónde aparecieron esos otros? A ver. No tiene altísima información. Está bueno esto, por ejemplo. Voy a copiar prueba 1 a prueba 2. Y voy a darle con el B, prueba 2. Y por ejemplo, KPA. Y voy acá a adicionar lo que está con archivo 1.txt. Entonces le voy a decir escape 2 puntos. Vamos a leer desde la línea 0 hasta la línea final. No puede, no le he dicho porque se llama escape 2.r archivo 1.txt desde la línea 0 hasta la línea final. No puede haber archivo 1. Habré puesto mal el nombre del archivo. ¿No era ejemplo, ingeniero? Voy a ver. Voy a salir de acá. Como he modificado. No, archivo txt. Ya estoy mezclando cosas. Vi prueba 2.txt. Ya. Y por ejemplo acá, escape A. Quiero que aquí se adicione el contenido del archivo 1. Archivo 1.txt. Y ahí sí, ya lo puede, ¿no? Era escape 2 puntos R y el nombre del archivo. No había que ponerle las líneas de lectura. Ya eso es para escritura, es decir, para que yo escriba en otro archivo. Ya, por ejemplo, quiero yo copiar en otro archivo que vaya ya, que vaya desde aquí. Quiero que vaya desde acá hasta aquí. Entonces ya escape 2 puntos set no. Y quiero que vaya entonces la línea 7 a la 18. Entonces le voy a decir
escape 2 puntos, escribir de la línea 7 a la 18 en prueba 3.txt. Dice que lo escribió. Voy a salir de acá grabando. Ya, entonces voy a ver si se ha creado. Se ha creado prueba 3. Se ha creado, pero con... que sea un cat 7 tanto. Ahí está, no se ha creado. Se ha creado, pero se ha creado todo el archivo. No, desde el inicio. No solamente las líneas que yo quería. Las líneas que yo quería crear. Ya. Vamos a eliminar este. Me ha copiado prácticamente el prueba 2. Voy a entrar otra vez a prueba 2. Y aquí, escape 2 puntos de la línea 7 a la 18. Escribir en prueba 3. Donde te quité. New file, ya ves. Ya. Entonces ahora creo que sí. Si ahí está prueba 3. Si yo le hago un B a prueba 3, tendría que estar parecido al lo más chico, ¿no? Bien. Voy a poner marcas. Por ejemplo, la primera línea, voy a decir escape MA. Tengo la marca A. Después escape acá, MD. Escape MC. Entonces me voy acá y le doy escape. Comilla simple. No, no era esa tecla. Escape, comilla simple. A. Y se fue a la primera línea. Escape, comilla simple, B. Se va a la segunda línea. Escape, comilla simple, C. Y se va a la tercera línea. Bien. Por ejemplo, puedo reemplazar alguna palabra. Por ejemplo, puedo reemplazar segunda por tercera. Escape 2 puntos. Desde el principio hasta el final. Sustituir segunda por tercera globalmente. Y ahí sustituyo todas las todas las todas las líneas que era segunda por tercera. Ya. ¿Qué más a ver? Entonces, si yo quiero copiar una palabra, escape y, escape p para pegar, escape p para pegar, para pegar, para pegar, escape p. Si lo quiero borrar, escape dd. Donde sea que yo esté parado, si yo hago escape dd, borra toda esa línea. Si yo estoy parado acá y hago un escape de mayúscula, borra hasta el final de esa línea. Si yo quiero cambiar una palabra, por ejemplo, escape CW, y acá puedo cambiar por S, ¿no? Y ya, escape, ya lo cambié. Si quiero cambiar dos palabras, escape 2CW, y entonces pongo esas dos, y ya estuvo cambiado. Entonces, esas también son otras órdenes que se puede hacer con el B. Ahora, por ejemplo, para buscar una palabra, es con escape barra, y ahí el patrón es, por ejemplo, voy a poner, ¿no? Y ahí está. Y para repetir la búsqueda con el punto, ¿no?
Ah, no, esa es la orden, está reemplazando. Ya, para repetir la búsqueda es con la N. Y busca es, ¿no? Y para que busque hacia atrás, N mayúscula. Ya. Y bueno, esas son algunas de las órdenes del vino. ¿Tiene alguna pregunta? En internet hay muchas más órdenes. Se le va a dar de tarea que busque más órdenes, ¿no? Y a un pequeño práctico. ¿Alguna consulta, jóvenes? No, no tienen pregunta. ¿Todo claro? ¿Están ahí todavía? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, estamos. Sí, ingeniero. ¿Ya tienen alguna consulta o nada? La verdad que yo no sé mucho de enseñar la práctica en general, pero normalmente doy un pantallazo, ¿no? Porque creo que la forma de aprender la práctica es practicando, ¿no? Ustedes ya con el pantallazo ven que más o menos se puede hacer y ya en su casa se buscan más comandos y se ponen a bregar ustedes, ¿no? Se buscarán tutoriales. Porque bueno, no es una repetición como la teoría, ¿no? Cada uno se le ocurre una forma diferente de aplicar la práctica. Voy a salir, como ha habido cambio, no le eco. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, los sistemas de archivos, vamos a empezar, no creo que lo hagamos hoy día, pero vamos a ver. Vamos a ver una introducción al sistema de archivos. Vamos a ver el FHS, que es un estándar jerárquico de sistema de archivos. Se utiliza en todos los Linux. En realidad se recomienda ser utilizado en todos los Linux y en los Unix que quieran unirse. Ningún Unix se ha querido unir y no todos los Linux lo implementan, pero es una base, es muy parecido, digamos, los sistemas de archivos de los diferentes Linux, aunque no sea siempre el que se utiliza, ¿no? Entonces vamos a hablar de ese, del FHS, el montaje de sistemas de archivo y finalmente codificación de caracteres, eso es una parte más teórica. Bien, entonces, ¿qué es un sistema de archivos, no? Vamos a ver qué es un sistema de archivos. En inglés también se llama File System. Es el nombre que se le da en inglés. En realidad viene a ser la traducción de sistema de archivos, ¿no? Entonces, ¿qué es un File System o qué es un sistema de archivos? Es una forma de guardar y organizar los archivos para poder utilizarlos correctamente. Cada sistema operativo tiene su propia forma de guardar sus archivos, de organizarlos, sus estructuras de datos, su tipo de información, y esos son los sistemas de archivos. Hay algunas cosas que son compatibles entre los diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, hay algunas letras que no tienen problemas, pero hay otras letras que sí tienen problemas si usted lleva de un sistema operativo a otro, no la entienden o le da error. Por ejemplo, eso pasaba antes mucho con los acentos, las ñ. También pasa cuando se guardan páginas web completas en Linux y se lo quiere abrir en Windows, a veces no funciona, porque tienen otras estructuras, ¿no? Cada vez trata de ser más estándar y parecido, pero son diferentes. El sistema de archivos se puede usar en un dispositivo de almacenamiento, en la red, en la nube, o solo ser una interfaz de acceso a datos.
hay que tener cuidado si es que, por ejemplo, un dispositivo un dispositivo de almacenamiento que se le monta a mi sistema operativo que yo tengo funcionando en mi máquina, computador, si es que es un dispositivo de almacenamiento, puede que no tenga un sistema de archivos compatible, un sistema de archivos compatibles con el que sea el sistema operativo huésped, ¿no? Anfitrión, perdón. Lo mismo en la red o en la nube, ¿no? Si no son compatibles, pues va a haber errores de codificación de caracteres, o como decimos, errores de formato. Para poder empezar a almacenar información en un sistema de archivos, este tiene que estar montado e inicializado, fíjense. ¿Qué significa que el sistema esté montado? Que las particiones físicas o lógicas estén relacionados con una carpeta del sistema de archivos superior, en el caso de que se esté añadiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una máquina con un sistema operativo Debian y le enchufo una memoria flash USB, entonces tiene que haber, ya la computadora con sistema operativo Debian tiene su propio sistema de archivos, y en ese sistema de archivos crea una carpeta que se relaciona con el sistema de archivos de la memoria USB. Entonces, las cosas que gobiernan la computadora, como por ejemplo la pantalla, puede ser accedido a través de la memoria, perdón, puede ser accedido la memoria USB a través de la computadora porque se ha montado ya el archivo. Y normalmente cuando se monta se inicializa, porque puede estar montado pero sin inicializarse, entonces tampoco es accesible, no solo lo ve, pero no puede hacer nada con el sistema de archivos. Normalmente el comando de montar ya se encarga de inicializar el sistema de archivos. En Unix y Linux, para poder usar el sistema de archivos, hay que montarlo en una parte de la jerarquía de directorios. La jerarquía de directorios tiene forma de árbol y su raíz es directorio barrita, ¿no? Que significa raíz o root en inglés. La estructura de todos los Unix se parece, la estructura de todos los Linux se parece mucho. Bien, vamos a ver acá. Por ejemplo, si yo hago fstab, puedo ver. ¿No me está reconociendo? Me está sirviendo solo para crear archivo. Aquí me dice, bueno, fsck, me está permitiendo usar. Me está diciendo que está montado la partición de un disco de escala, una partición, y no me permite ver nada más. Me dice el kernel. Si yo hago un df, ahí me da un poco más de datos de cuál es el sistema de archivo que estoy utilizando. No. udem tmp /d /sda1 y dónde está montado, ¿no? Esta es la partición física, esta es la partición física y esta acá es donde está montado del directorio, ¿no? Y tenemos otros archivos también temporales. Si yo hago el comando mount, bueno, acá me dice, por ejemplo, que ya no se ve ya. Pero ahí tírenle 1, 2, 3, 4, 5 en la línea 6. Me dice que dep SDA1, que es la partición, está montado en la raíz. Y es de tipo archivo EX4. Puede ser lectura y escritura. Está relativo al tiempo y tiene
errores de remontaje de solo lectura, ¿no? Y aquí está más detallado, se ve con el comando mount, ¿no? Para poder ver un poco de mis sistemas que están montados, ¿no? Bien. Hay otro comando para ver los directorios. No sé si lo tengo acá. Fíjense. Comando tree me permite ver cómo viene a ser la jerarquía de directorio. Si yo quiero de la raíz, tengo que poner tree barra, ¿no? Y ahí está todo un follón, ¿no? Si yo quisiera verlo de forma más... Tiene muchísimas cosas, ¿no? Eso es una máquina virtual. Si yo solo quisiera verlo paso a paso, para no marearme tanto la cabeza, voy a darle Q, Control C mejor para abortar. Y voy a darle Pipe Less, para que vaya paginando a poco, ¿no? Me dice que de la barrita cuelga bin, de la bin también cuelga, y bin es solamente un enlace simbólico a USR bin, también cuelga boot, de boot cuelga config, que parece que es un archivo, group, que es el de inicio, y de group cuelga font y otros archivos de configuración, también de la todo también de dispositivo. Fíjense cómo los dispositivos están en forma de bloque en AutoFS, que es para el automontaje del sistema de archivos. Los bloques 8081, todo eso, son diferentes ediciones que tiene el disco duro. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos USB, tenemos los CD-ROM, los dispositivos que están montados por eso de ahí. Los enlaces simbólicos en otro lado, para que no es fácil eliminar el archivo original. Está también this. Y tenemos ahí muchísimo, que es donde están los ficheros para iniciar el comando, los demonios, etc. Alternativas, init, si está por acá. Tenemos para lo que viene a hacer periódicas anacrónicas. Entonces tiene que estar aquí el porque bueno, les detecta la configuración de la PT, que viene a ser mi indicación que permite descargar otras aplicaciones, mi instalador de paquete, que tiene un archivo que se llama sourcelist, que es donde están las direcciones de los repositorios que se puede descargar información, ¿no? Ahí está uno, sourcelist, que está dentro de apt. Ya. Después tenemos un calendario, el cron, ahí tenemos el cron, y el cron diario y el cron por hora. El cron es nos sirve para automatizar las ciertas tareas. Por ejemplo, si yo quiero que cada martes 13 de febrero me dé un mensaje, se le configura en el cron. Si yo quiero que los viernes me saque un backup, se le configura en el cron también. Y tiene la opción ahí, horaria, mensual, semanal, etc. Tenemos acá el demonio para DHCP, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá para DPKG, que también sirve para descargar paquetes. Tenemos Emacs, que es otro editor. Tenemos el group. Tenemos el init. Init es lo que me permite reiniciar cierta información, ¿no? Del Bluetooth, de Anacron, del Chrome, de la red, por ejemplo.
¿no? Entonces, del SSH, por ejemplo, para conexiones remotas, y lo puedo parar o lo puedo iniciar, ¿no? Ese es su demonio. Y ahí tiene otras características más y son altísima información que tiene montado el sistema operativo desde la raíz, ¿no? Listo. Bien. Entonces, bueno, es un pantallazo de cómo está mi sistema de archivo. Ahí tenemos, ¿no?, lo que cuelga directamente de la raíz. Con el S-L se puede ver esa información, pero obviamente el tree me permitía entrarme, ¿no?, a los diferentes niveles y ver de una forma más detallada. Bien, vamos a hablar de la jerarquía clásica de los sistemas de archivos que tenían los Linux. Los primeros discos duros que habían eran más pequeños. Se montaban en diferentes discos y se mantiene una estructura similar por historia y también por comodidad, para no tenerlo desordenado, ¿no? En otras palabras, porque se podría poner todas las particiones en uno solo, pero prefiero yo tenerlo así en orden, ¿no? El primer disco tenía lo esencial para que el sistema operativo funcione. Teníamos el directorio raíz, el directorio etc, que tenía archivos de configuración, la librería dinámica, los archivos temporales, los archivos binarios, el home de root y el home de los otros usuarios si hubiera. El segundo disco se mostraba USR, que es multiusuario, que básicamente son datos para root. Y tenemos USR Spool para las impresiones. Tenemos bin, otros binarios, incluye cabeceras de C++, TMP, archivos temporales, admin para migración y slip para las librerías dinámicas. Bien, vamos a hablar del estándar FHS o el File System Hierarchy Standard o el estándar jerárquico del sistema archivo. Vamos a ver una introducción, vamos a ver la estructura de los directorios, programas y mandatos y comandos básicos que hay en el FHS, configuración del sistema, el hardware, documentación, archivos temporales, otros directorios del sistema operativo y puntos de montaje automático. Bien, empecemos con la introducción. El estándar de jerarquía del sistema de archivo o inglés File System Hierarchy Standard, también conocido por sus siglas FHS, es una norma que define los directorios principales y sus contenidos en el sistema operativo GNU Linux y otros sistemas operativos de la familia Linux, de la familia Unix, perdón, ¿no? Se diseñó originalmente en 1994 para estandarizar el sistema de archivos de las distribuciones de Linux, basándose en la organización tradicional de directorio de los sistemas Unix. Por eso se parece harto. En 1995 se amplió el ámbito del estándar a cualquier Unix que quiera unirse voluntariamente. Es mantenido por la Foundation Linux, por el fundador, en 2015. El sistema de archivos Unix y similares tecnologías directo que poseen múltiples y diferentes funciones de almacenamiento y organización en todo el sistema. Puede clasificarse
basándose en los criterios de compatibilidad y dinamismo. Significa compartir un archivo compartible significa que puede usarse desde otra máquina. No compartible significa que no se puede utilizar de otra máquina, como por ejemplo barra este, barra boost, barra bar, barra room, barra bar, barra lock, son los que no se pueden usar desde otra máquina, no son compartibles. ¿Qué es un archivo dinámico o no? Puede cambiar sin la intervención del administrador. Si son archivos dinámicos como el bar mail o el correo electrónico spool para las impresiones, barra un programa de ejecución, ¿vale? Y el home para home, pues puede cambiar sin root. Usted no es un usuario normal dentro del archivo, modificables por cosas normales. Con un archivo no se puede cambiar sin la intervención del administrador, es estático. Y su almacenamiento es en modo lectura, usted solo puede leerlo, no puede modificarlo. Las copias de seguridad son menos frecuentes, y tenemos como por ejemplo los que están dentro de barra bin, barra opt, barra boot, barra usr bin. Este es una libre, hoy se llama Linux Foundation. Es una organización no lucrativa conformada por los principales vendedores de software y hardware, tales como HP, Red Hat, IBM y Dell, ¿no? Ellas mantienen la Linux Foundation. Dice que la mayoría son empresas de computadoras, ¿no? De todos modos, la mayoría de las distribuciones Linux, inclusive los que son desarrollados por miembros del grupo, no siguen el estándar propuesto. En particular, existen caminos o paths expresamente creados por redactores del FHS, como por ejemplo barra SRB, que no es usado extensamente, ¿no?, para los servicios. Algunos sistemas Linux rechazan el FHS en favor de un enfoque diferente, como es el caso de Google Linux. Desde que FHS comenzó como una iniciativa Linux, otros sistemas operativos derivados de Unix generalmente la han ignorado en favor de sus propios sistemas, los cuales a veces varían ampliamente, ¿no? Por ejemplo, macOS de Apple usa nombres como Application Library y User, junto a la jerarquía de directorios tradicional de Unix, ¿no? En cambio, el FHS utiliza opt, utiliza lib, utiliza home, ¿no? La estructura de los directorios. En Unix y sistemas similares como BSD, GNU Linux, todos los archivos y directorios aparecen bajo directorios raíz barra o raíz, ¿no? Aun cuando se encuentren en distintos dispositivos finales. O sea, no están guardados en el mismo lugar, pero lógicamente todos cuelgan de la barra de división, ¿no? De la raíz, del directorio raíz. La mayoría de estos directorios existen en todos los sistemas operativos tipo Unix y generalmente son usados de igual forma. Sin embargo, las descripciones presentes aquí son aquellas que son usadas específicamente por el FHS y no son consideradas obligatorias por otras plataformas GNU Linux. En el FHS todos los archivos y directorios aparecen en el directorio raíz, incluso si están almacenados en diferentes dispositivos físicos o virtuales. Algunos de estos directorios solo existen en un sistema en particular si se instalan ciertos subsistemas, como por ejemplo la parte gráfica, que no es estándar, la X-Window.
Fíjense, aquí es otra forma de ver la raíz. Este es un navegador que se llama Nautilus, que está en algunas distribuciones de Linux. Y se puede ver de formato carpeta, ¿no? Este es un Linux gráfico. Y todo lo que cuelga, ¿no? Bin, etc, home, sys, srv, usr, bar, tmp, roots, run, etcétera, ¿no? Todo está, ese bin también, todo esto está dentro de la raíz. Y acá tenemos que ese bin y ese bin en realidad son enlaces, ¿no? Por eso tienen esa flecha. Pero que no están guardados en ese mismo lugar. Bien, entonces vamos a ver rápidamente la estructura de directorio. La barrita de visión es la jerarquía primaria, raíz o root. Es lo principal de todo. Barra bin tiene aplicaciones binarias. Barra boot tiene cargadores de arranque. Barra dev contiene los dispositivos. Pues esos son archivos especiales de bloque y caracteres. Los dispositivos, estamos hablando de discos, de particiones. También estamos hablando de memoria RAM, CPU. Sobre todo, pero si hablamos de dispositivos de almacenamiento, estos pueden estar formateados por bloques o también pueden estar formateados por caracteres. Todo eso va a estar en barra dev. Tenemos etc. Contiene, inicialmente cuando se crearon laboratorios Bell, significaba etcétera, ¿no? Pero todo lo que pertenecía a otra parte. Normalmente ahí están archivos de configuración del sistema, ¿no? Pero hay controversia por el nombre. etc opt, archivo de configuración para programas alojados dentro del directorio opt. etc x11 para el sistema gráfico, ¿no? xtsgml también para gráfico. etc xml sirve para lo que viene a ser compartición de archivos enmarcados, ¿no? El Extensive Marks Language, ¿no? Barra home contiene todas las cuentas de los usuarios normales menos los del superusuario administrador root, que está en barra root y no está dentro de home. Barra lib contiene todas las bibliotecas esenciales o librerías compartidas con los programas alojados, es decir, con los binarios que están en bin y en SBin. Contiene también bibliotecas para el núcleo del sistema operativo. Barra lib, cual formatos alternativos de bibliotecas esenciales. Barra media son puntos de montajes para dispositivos extraíbles de almacenamiento, como puede ser un CD-ROM, un pendrive, por ejemplo, una memoria USB, un disco duro, si es portátil. Pero normalmente va a estar en MNT, en los discos duros, y también sistema de archivos montados temporalmente. La mayoría similar a otro directorio que se llama media, pero está hablando de archivos que se van a usar permanentemente en la computadora. Barra opt contiene paquetes de programas opcionales de aplicaciones estáticas. Es decir, puede ser compartidas entre los usuarios, ¿no? Estas configuraciones de estas aplicaciones no guardan relación con el sistema de archivos normal porque son fabricadas por terceros. Barra proc tiene principalmente archivos de texto, sistemas de archivos virtuales que documentan el núcleo y el estado del proceso en archivos de texto. Por ejemplo, tenemos CPU info, memo, en la red, cuánto tiempo está corriendo, etcétera. Todo eso va a estar en barra proc. Bien, tenemos también barra root,
El directorio raíz es el directorio raíz del usuario root, es su directorio home. Funciona como las carpetas dentro de home para los demás usuarios, pero tiene ciertos privilegios por ser administrador del sistema. /sbin son también sistemas binarios esenciales. Son sistemas binarios esenciales, comandos y programas exclusivos que solo lo puede utilizar el superusuario root. Por ejemplo, el init, que sirve para reiniciar o apagar una máquina, el route para configurar rutas o ver rutas a un destino, y el UEFI-info. Bien, tenemos a continuación /srv, lugar específico de datos que son servidos por el sistema, /sys, que es evolución del PROC, es decir, también para información sobre los dispositivos que hay. Tiene su propio sistema de archivos y dónde está colgado, ¿no? MP son archivos temporales, también BARTMP tiene lo mismo, que son archivos que el usuario puede jugar mientras tanto, ¿no? Con esos archivos. Bien, continuando tenemos USR, que define toda una jerarquía secundaria, y solamente es solo de lectura, no solamente se puede modificar por el root. USR bin, que tiene comandos binarios, USR incluye cabecera de C#, perdón, de C. USR lib, tenemos bibliotecas dinámicas para los binarios que están en USR bin. USR lib igual, biblioteca de formatos alternativos, 32 bits para una máquina de 64, etc. USR SBIN, sistema de binarios no esenciales, como por ejemplo demonios para varios servicios de red. USR Share, arquitectura independiente y compartida de datos. USR CDC, código fuente de algunas aplicaciones. También como mount, es una carpeta manejada por los usuarios directamente para que estos puedan guardar en el código fuente de programa, bibliotecas, y así puedan accederlo fácilmente sin problema de permiso. USR local, jerarquía terciaria para los datos locales especificados en el host. Usualmente tiene también directorios lib, bin, shade, src, o sea, lo mismo que los otros niveles, pero son datos compartidos, solo lectura específicos para el computador servidor que los comparte. Para grabar tenemos archivos que van a variar mucho con el tiempo. Entre los archivos que van a variar mucho con el tiempo tenemos los logs, los archivos impresora o spool, la base de datos, sistemas de correo electrónico temporales y algunos archivos temporales en general. Tenemos caché, es una memoria de aplicaciones. También se le dice memoria de intercambio, sirve para que rápidamente usted pueda agregar memoria más allá de la capacidad que tenemos, el sistema sea más rápido. Bar crash, se depositan datos e información, caídas y errores del sistema. Bar games para juego. Bar look para archivos look que permiten hacer seguimiento a los recursos que utilizan. Actualmente bar look, archivo de registro, logs para varios registros. Barmail, buzones de correos o mensajes de los usuarios. Bar opt, posee los datos de la variable opt, Barroom, información reciente acerca del funcionamiento del sistema desde el último arranque. Room es el último arranque, que en inglés sería bobinas o carretes. Se utiliza para
espera de procesar, como son correo de impresión y correo libre. El mail, ubicación de los usuarios de esta parte MP, archivos temporales que diferente MP. Para MP es un no se borra al reiniciar la sesión. Es para MP cuando se reinicia, sino que de todas maneras, pero siguen siendo archivos prescindibles. Pequeño, un breve resumen. Es cortito, organizar la información, se guardan en la carpeta user, ¿no? Con todos los dentro de CR, dentro de otras, y hay un solo J. Pérez. Fíjense acá, tenemos la jerarquía de Linux. Ejemplo, una jerarquía de núcleo Linux. Todo duro tiene particiones. Cada una de estas particiones puede tener, por ejemplo, un punto de montaje que vaya a otro disco, ¿no? Lo mismo aquí el home a una carpeta de usuario. Bien, eso sería lo que viene a ser mi sistema de archivos. Les voy a dar más tardecito una tarea sobre VIP el próximo miércoles. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? No, no hay consulta. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el miércoles. Estén atentos. En la noche le voy a subir su tarea para el miércoles. Hasta luego, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. Un día de ingeniero.